Hola a todos, vamos a hacer un ejercicio de selectividad de análisis en matemática aplicada a las ciencias sociales. Dice en el apartado A que estudiamos la continuidad y la derivabilidad de la función f de x que está definida en dos trozos. En el primer trozo aquí se ve que para x menor estricto que 0 es un polinomio y en el segundo trozo es una función exponencial. En primer lugar, como nos dicen estudiar la continuidad y derivabilidad, diríamos que f es una función definida a trozos. Se suele poner siempre que son funciones definidas a trozos. Y estudiaríamos el dominio. El dominio de la función, como es un polinomio en el intervalo menos infinito 0 abierto, pues está bien definida. Y aquí, para el intervalo cerrado en 0 abierto en más infinito, para x mayor o igual que 0, la exponencial también está bien definida. Es decir, el dominio es todo R. Tendríamos que estudiar la continuidad y la derivabilidad en todo R. Para empezar, aplicamos la teoría. La teoría dice que f es continua y derivable en el primer trozo, que sería este, pero sin incluir el punto donde se engancha. Se enganchan los dos trozos en x igual a 0. Pues entonces diríamos en el intervalo menos infinito abierto, 0 abierto, por ser una función polinómica. En el segundo trozo, eso sería el primer estudio. El segundo trozo diríamos que f es continua y derivable en el intervalo, y no lo pongo cerrado en 0, lo pongo abierto, abierto en 0 y abierto en más infinito, por ser una función exponencial. Las exponenciales son continuas y derivables. Ya hemos estudiado la continuidad y la derivabilidad en todos los números reales menos el 0. Y esto es un apartado teórico. Ahora deberíamos de estudiar la continuidad en x igual a 0 y la derivabilidad solamente la estudiaremos si sí nos sale continua. Venga, vamos a verlo. Estudiamos la continuidad de f en x igual a 0. Para ello lo primero que hago es calcular f de 0. f de 0 es donde está el mayor igual. Sería e elevado a menos 0, que es lo mismo que e elevado a 0, que es igual a 1. Ahora tendríamos que ver que existe el límite ordinario. Para eso calculamos los límites laterales. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0, y cogemos la expresión de la función cuando x es menor que 0, es decir, en el primer trozo. Cogemos la expresión x cuadrado más 4x más 1. Sustituimos 0 para calcularlo, 0 al cuadrado más 4 por 0 más 1, y nos sale 1 el límite por la izquierda. Ahora, el límite por la derecha, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, es el límite cuando x tiende a 0 de la expresión cuando x es mayor estricto que 0. Es decir, en el segundo trozo, pues cogemos y ponemos e elevado a menos x. Sería e elevado a menos 0, que es igual a e elevado a 0, que sale 1. Como son iguales, entonces existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x, y además es igual a f de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la función es continua en x igual a 0. Bien, como si ha salido continua, sí tiene sentido plantearse la derivabilidad. Nos vamos a estudiar la derivabilidad en x igual a 0. Para estudiar la derivabilidad en x igual a 0, como yo dije al principio del ejercicio que la función f era derivable en ese intervalo y derivable en ese intervalo, puedo establecer una derivada provisional para estudiar la derivabilidad en x igual a 0. Y vamos a derivar trozo a trozo. La derivada de x cuadrado más 4x más 1, o sea, de esta expresión, es muy sencilla. Es 2x más 4. Y pongo si x es menor estricto que 0. La derivada de e elevado a menos x es e elevado a menos x por menos 1 para x mayor que 0.
Si tengo e elevado a una función, es e elevado a la función por f'. Esa sería la derivada, que si la quiero arreglar, me quedaría bastante mejor. Lo voy a hacer ahí mismo. No, yo ya he explicado cómo se hace. Pues pondríamos la derivada, ese menos, se pone aquí, menos elevado a menos x, ¿vale? Aunque para efectos de estudio, la otra expresión me hubiera valido, ¿vale? Pues bueno, pues hacemos la derivada por la izquierda en 0, con el trozo cuando x es menor que 0. Y me quedaría 2 por 0 más 4, que es 4. Y ahora la derivada lateral por la derecha. Sería evaluar en el trozo de la derecha menos e elevado a menos 0, que sería menos e elevado a 0, que es menos 1. Menos 1, perdón, lo he escrito mal, lo voy a poner directamente aquí, menos 1. Pues estos son distintas, entonces no existe la derivada ordinaria en 0. Eso es lo mismo que decir que f no es derivable en x igual a 0. Yo siempre aconsejo que cuando terminamos el estudio hagamos un resumen. Terminaríamos diciendo que f, yo lo pondría así, en resumen, f es continua en su dominio, en R, me he comido el en R, y derivable en R menos el 0, siendo su derivada. Antes la derivada que yo había puesto era una derivada provisional, que se me olvidó ponerlo. Ahora va a ser definitiva, porque ya sé que no es derivable en x igual a 0, pues la ponemos, siendo esa función. Si hubiera sido derivable, hubiera incluido el igual en 0, pero en este caso, como no es derivable, la dejo igual que la provisional. 2x más 4 y luego menos e elevado a menos x para x menor estricto que 0 y para x mayor estricto que 0. Este sería el resumen final del apartado del estudio de la continuidad y derivabilidad. El apartado B dice, dada esa función que es g de x igual a x cubo más bx cuadrado más c, lo voy poniendo aquí, g de x, que lo ponga, g de x igual a x cubo más bx cuadrado más c. Supongo que b y c son parámetros. Calcula los valores de b y c sabiendo que g tiene un extremo relativo en x igual a menos 1 y que su gráfica pasa por el menos 1, 3. Dos condiciones para dos parámetros. Bueno, pues ya está. Si g tiene un, ¿qué dijo? Extremo en x igual, un extremo relativo en x igual a 1 y que la gráfica pasa por el punto, era el menos 1, 3. Bueno, me acabo de dar cuenta que aquí era x igual a menos 1. Vale. Y pasa por el menos 1, 3. Esto se traduce a dos resultados teóricos. Si tiene un extremo relativo en x igual a menos 1, eso implica que la primera derivada en menos 1 vale 0. Y si pasa por el menos 1, 3, que la función evaluada en menos 1 vale 3. Esas dos condiciones me van a ayudar a resolver el problema. Para ello, lo primero, bueno, he puesto g y debería de haber escrito aquí g. He puesto lo que estamos más acostumbrados, que es poner f. Pues nada, se cambia por g sin ningún problema. Aquí g' y aquí g, ¿vale? Bueno, calculamos primero g' de x para poder aplicar la condición de g' de menos 1 igual a 0. Sería 3x cuadrado. Como es un parámetro, el b y el c es como si fueran números. b por 2 pues sería más 2bx y la derivada de más c es 0. Bueno, pues vamos a aplicar lo primero, que g' de menos 1 vale 0. Lo voy a hacer un poquito rápido, me queda poco espacio y es sencillo. Menos 1 al cubo, que es menos 1.
más b por menos 1 al cuadrado, menos 1 entre paréntesis, sería más b por 1, sería más b. Y luego más c, eso tiene que valer 0. Ya tengo una ecuación. La segunda, que g de menos 1 vale 3. Pues esto es sustituir en g. Bueno, perdonad, lo he hecho mal. Me he equivocado, g' es la de abajo, no es la de arriba. Entonces, g' de menos 1 vale 0. Pues sería 3 por 1, 3, menos 2b vale 0. Y ya puedo aquí calcular perfectamente el b, lo hago despejando, 3 igual a 2b, 2b vale 3, b vale 3 medios. Ya tengo calculado el b, que vale 3 medios. Ahora, ese cálculo de b ya lo puedo usar para calcular c, ¿eh? Vamos a ver, g de menos 1 es igual a 3. Pues sería menos 1 al cubo, que es menos 1, más b, que es 3 medios. ¿Vale? Lo pongo ya así directamente. Más b por menos 1 al cuadrado, que es 1, que sería 3. Pues más 3 medios, más c, lo que estoy haciendo es sustituir menos 1 aquí, menos 1 al cubo, menos 1. b, que vale 3 medios, lo estoy poniendo aquí, por 1. ¿Vale? Por eso pongo eso. Y ahora más c igual a 0. Ya, pues puedo despejar c. c igual a 1 menos 3 medios, que sale menos 1 medio. Como me pedían, ¿qué me pedían? Los valores de b y c, calculo, pues entonces emplato, o sea, sirvo los valores de b y c. Los valores son b igual a 3 medios y c igual a menos 1 medio. Esta sería la solución de este ejercicio de selectividad. Espero que haya gustado y que le deis un like. Hasta luego.